El mundo entero se encuentra en conflictos, en dificultades, en pleitos, en contiendas. Vemos un mundo que poco a poco se está desmoronando. Guerras entre los países, desorden social, inestabilidad en las familias. Y muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa. ¿Por qué el hombre perdió el rumbo del amor? Y lo más lamentable, queridos hermanos, es que incluso en la población evangélica, dentro de miles y millones de cristianos, se sigue presentando esas contiendas, esos conflictos y esas dificultades. No hemos podido entender ese sentido de pertenencia que nos ha dado el Señor. Precisamente el título del mensaje de hoy, libertados por el poder del amor. Hemos sido ya libertados por el santo poder de Dios, pero aún muchos de nosotros persistimos en continuar viviendo una vida de esclavitud, una vida llena de odio, de rencor, de resentimientos, heridas que tal vez no han cicatrizado, que no han sanado, amarguras que pueden haber todavía en nuestro interior físico, mental y espiritual, en nuestro entorno emocional, y que nos siguen lastimando, pero lo más importante, hermanos, es que eso todavía nos sigue esclavizando. Nos mantenemos todavía bajo ese yugo de esclavitud. Nos estamos subyugando todavía, porque no hemos permitido que realmente el amor de Dios fluya a través de nuestros corazones en nuestra vida. Primero en nuestra vida, para luego poder manifestarlo a los demás. Entonces, hermanos, el Señor me ha tocado profundamente con esta palabra y espero que el Espíritu Santo de Dios hoy también ministre a cada uno de los aquí presentes y a cada una de las personas que muy seguramente después, posteriormente, van a estar viendo este mensaje en el internet. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos del 25 al 28. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Y la palabra poderosa de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Había un grupo de intérpretes y uno de ellos se levanta y empieza a cuestionar o a preguntarle al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, el Señor Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Qué maravillosa palabra, hermanos. He diseñado 3 preguntas. Yo sé que nos pueden surgir muchísimas preguntas más. ¿Para qué fui creado? Creo que es algo que constantemente nos estamos cuestionando. ¿Para qué fui creado? ¿Qué hago en el mundo? ¿Qué hago en esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Creo que estas 3 preguntas en algún momento nos las hemos formulado a nosotros mismos. ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito mío como ser humano de estar en este planeta Tierra? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Sea cualquiera la creencia de las personas, son cuestionamientos que siempre nos vamos a formular. Hoy quiero plantearles, hermanos, 4 propósitos. 4 propósitos. Y el primero de ellos el primer propósito es que fuimos creados
para amar. Fuimos creados para amar. Ese es el primer propósito. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, creó la humanidad, ese fue el principio de sus propósitos, que nosotros amemos. Vemos en el contexto de la lectura anterior del pasaje de Lucas 10, que dice la palabra que nosotros fuimos creados para amar primeramente a Dios. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. 4 principios de amar al Señor: con todo nuestro corazón, con un fervor, con pasión, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Entonces, cuando decimos que es con toda nuestra mente, es decir, con todos nuestros pensamientos. Lo que el Padre quiere es que nosotros nos alineemos a ese propósito y entendamos y podamos comprender con claridad que el Señor nos ha creado para amar. Ese es el primer propósito que tenemos que tener en cuenta, que hemos sido creados y estamos establecidos en este mundo terrenal con el principal propósito de amar a Dios, de reverenciarlo, de honrarlo, amándolo con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro intelecto. Para los que nos creemos inteligentes, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros queremos tener una relación estrecha con Dios, la palabra nos indica que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Pero allí en esa palabra que acabamos de leer hay un segundo mandato, y en segundo lugar la palabra nos está diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandato, entonces, que amemos al Señor. Y el segundo propósito, el segundo mandato es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermano, surgen nuevas preguntas. ¿Por qué vivimos en guerra? Si la palabra nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué vivimos en guerra? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué la sociedad se ha enfrascado en una guerra constante, en conflictos, en contiendas? ¿Por qué no somos capaces de dar amor? Si ese es un mandato, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parece que el mundo nos ha trastornado nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón, y que ha sido más poderoso el mundo en el que estamos caminando continuamente que el poder de la palabra, incluso nosotros como cristianos, hermanos. Porque la palabra nos manda un mensaje y un mandato claro: que amemos, que nos amemos los unos a los otros de la misma manera como amamos a Cristo Jesús. Pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario. En vez de amarnos, estamos llenándonos de ira, de rabia, de odio, de rencor, de resentimiento. Y el punto principal de este mensaje, hermanos, a lo largo de todo el tema, vamos a ver lo importante, que lo que el Señor nos está hablando hoy a través de esta poderosa palabra es del perdón. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos, que están desagradando al Señor? Vamos a ver Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Casi que no tendría ni que colocarlo allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente lo voy a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es tan grande el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que no escatimó, como lo dice en Romanos, no escatimó. Es decir, escatimar es: no se guardó, no se quedó con Él, sino que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y aquí sale el segundo propósito del día de hoy, de este tema. Segundo propósito: creados para manifestar el poder del amor. Creados para manifestar el poder del amor. Este es nuestro segundo propósito por el cual fuimos creados, para manifestar el poder del amor. ¿Qué es manifestar, hermanos? Manifestar quiere decir sacar, mostrar, revelar. Me quedo con la última, revelar. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando tenía la edad de mi hijo, y ustedes recuerdan tal vez que la fotografía era totalmente diferente a lo que es ahora. Entonces eran unas cámaras que no eran digitales, tenían un rollo, una película que tenía que ponérsele, se tomaban las fotos y luego eso tendría que ir a un laboratorio, donde allí en ese laboratorio sacaban esa cinta, hacían un procedimiento y revelaban, o sea, daban a conocer la imagen que se había capturado, y eran recuerdos bonitos, ¿verdad? Pero todo eso llevaba un proceso. Ahora el modernismo nos invade y ahora todo es digital, al instante lo tenemos, hasta en los teléfonos celulares. Entonces, lo que quiero resaltar allí es revelar, es mostrar algo oculto. En otras palabras, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el Padre nos ha revelado un secreto, nos ha dado a conocer la forma y el principio de amar. En otras palabras, el Señor dice, o el Señor dijo: me voy a revelar a ustedes, o sea, me voy a revelar. Él vino y se reveló a través de la persona de Cristo en cada uno de nosotros, con un propósito: para enseñarles cómo se muestra el amor. Lo voy a contextualizar de otra manera. Juan 3:16 tiene tanta profundidad y tanta enseñanza. Hay un contenido tan grande y tan profundo en esa poderosa palabra, que aquí podríamos amanecernos y estaríamos con la ayuda del poder del Espíritu Santo dándonos revelación del significado profundo de esa palabra. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, nos dice a través de esa palabra: ustedes no han aprendido a amar, ustedes no han sabido lo que significa el amor. Voy a venir en la persona de Cristo y me voy a manifestar, voy a darles a conocer cómo se ama, qué es amar. Viene y nos enseña. Pero lo vemos en un contexto tan lejano, hermanos. Cuando leemos esa palabra, como que simplemente imaginamos al Señor Jesucristo crucificado allá arriba en una cruz, y que gracias a ese sacrificio hoy tenemos el perdón, tenemos el regalo de la vida eterna, pero hasta ahí. No hemos entendido el mensaje profundo que estamos llamados para amar, porque el segundo propósito de nuestra creación fue para mostrar el poder del amor. Cristo mismo vino y mostró su poder para con nosotros, de lo que significa el poder del amor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, del verso 4 al 7. Yo sé que es muy conocido. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 7. Hace un tiempo hice una prédica del amor en base de este mismo versículos o porción de la palabra, pero hoy vamos a darle un contexto diferente. Hoy vamos a hacerlo cristocéntrico. Vamos a verlo desde la perspectiva de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? Miren, hermanos, ahí lo tenemos en pantalla. Antes de leerlo, quiero, para que vamos a entender un poco mejor, para que nos involucremos en esta porción de la palabra, vamos a ver 3 características del amor. Hay 3 características, y la primera característica es que el amor es sufrido
y benigno. Por eso allí está remarcado: el amor es sufrido, es benigno. Cristo es el mejor representante y autor de esa palabra. No solamente la dijo, no solamente salió de su boca, sino que la vivió. ¿Usted entiende, hermano? La vivió. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que de la misma forma, de la misma manera como Cristo la vivió, y si Él se manifestó de esa manera a través del amor para dar a conocer lo que es el amor, nos está diciendo que usted y yo, cada uno de nosotros tenemos el mismo compromiso. Y el amor es sufrido y es benigno. Es sufrido al punto que Cristo, siendo Dios, como dice Colosenses, se despojó, no tomó en cuenta que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vino y sufrió muerte sacrificial en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Como dice la palabra, se hizo maldito en ese madero para hacernos a nosotros justos ante los ojos del Padre. Entonces viene Él y nos justifica. El amor es sufrido y es benigno, pero tiene dos connotaciones más. La segunda connotación que podemos ver en esta porción de Primera de Corintios 13, del 4 al 7, dice que el amor es negación. El amor es negarnos. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Qué negarnos? Veamos la pantalla. Dice, y está resaltado, primero nos está diciendo qué es el amor. Entonces el amor es sufrido y benigno. Ahora lo que no es. El amor, dice, no tiene envidia. No tiene envidia. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Todavía quedan raíces de ese sentimiento malsano del mundo, de la envidia. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros tenemos una conversión genuina, un arrepentimiento genuino, todos esos sentimientos mueren. Porque simbólicamente, cuando nosotros vamos y somos bautizados, no solamente hacemos una confesión pública de que somos seguidores y amadores de Cristo, sino que también nos estamos yendo a esa cruz y estamos siendo crucificados, estamos siendo enterrados, pero estamos siendo resucitados. Y cuando resucitamos, todo lo viejo tiene que morir. Entonces, el amor dice que no es envidioso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es envanecedor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo que el Señor se negó a sí mismo? Y que el Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra esta palabra, no como Dios, sino como humano, para probarnos y demostrarnos a nosotros mismos que así como Él lo hizo en la carne, cuando vino Dios a través de la presencia de Cristo y caminó con nosotros y pudo vencer y pudo negarse, usted y yo también podemos hacerlo, hermanos. Y la tercera característica del amor es que es todo. El amor es todo. Dice en el verso 7 que todo lo sufre. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo todo lo sufrió por nosotros? Amén. Todo lo cree. Amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Cuando dice que todo lo cree es que no somos tontos, que nos dejemos engañar, no. Todo lo cree, como lo dice mi esposa, es que yo estoy viendo aquella situación, no la estoy viendo como el mundo me la quiere mostrar. Estoy viéndolo a través de los ojos de Cristo, que esa situación se quita del camino y yo creo que voy a avanzar, que voy a llegar, que Cristo me dio la victoria y que yo soy un vencedor. Yo creo con el poder del amor que no hay odio, que no hay rencor, que no hay resentimiento, que no hay heridas, que no hay ningún daño que yo haya hecho o que otra persona me haya hecho, porque Cristo ya me sanó. Cristo ya nos libertó. Entonces el pecado
la inmundicia, la maldad, la falta de perdón no puede continuar en nuestras vidas, hermanos, bajo ningún contexto. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Pacientes para esperar. Y ahí sí que le he dado dolores de cabeza al Señor. He sido poco paciente, pero el Señor va moldeándonos. Hoy lo hablábamos en el estudio del domingo, de que el Señor trabaja con nosotros de una manera individual, porque Él quiere formar su carácter en cada uno de nosotros. En el caso mío, yo he sido muy impaciente. Ahí el Señor me tiene trabajando en esa área, porque tengo que aprender a ser paciente. Por eso dice la palabra que el amor todo lo espera, todo lo espera, todo lo soporta. Pero a veces podemos decir: hermano, es que usted no se imagina lo que fulana o fulano me hizo. Usted no tiene ni la idea. Eso es imperdonable. Es más, yo no quiero ni que esa persona se aparezca hoy aquí. No sé lo que pasaría. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermanos? ¿En dónde está el amor de Cristo? Es muy fácil decir Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? Una cosa es decirlo, por eso el Señor Jesucristo, Padre poderoso, lo dijo. En el Antiguo Testamento lo dice: este pueblo de labios me adora, pero sus corazones están muy lejos de mí. Ahora entendemos un poco más esa palabra, y dentro de 8 días, 15 días, 20 días, un mes, un año, la vamos a entender mejor, cuando el Señor nos siga revelando y se siga manifestando con poder, con gloria en nuestras vidas, con misericordia. ¿Por qué estamos lejos de Cristo? Porque ¿qué hay en nuestros corazones? Hermanos, con todo respeto, yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que hoy ministre en nuestras vidas, que no salgamos igual como entramos. Yo sé que todos, y yo soy el primero de la lista, tenemos luchas. Yo sé que todos tenemos algo que nos ha lastimado en nuestro corazón. Yo sé que todos tal vez no nos hemos perdonado a nosotros mismos por nuestros errores, por cosas que hemos hecho a otras personas. Yo sé que todos debe haber algo en nuestro corazón que nos recuerda un mal momento, una mala situación que alguien nos hizo. Pero la palabra hoy nos está confrontando, porque la palabra es un espejo, nos muestra tal y como somos. Y el Señor quiere redarguirnos, quiere cambiar nuestro corazón y quiere que soltemos esa cadena de esclavitud que seguimos arrastrando en nuestras vidas. Miren, hermanos, la cadena de la esclavitud, yo me imagino, yo aquí compartiendo esta palabra con ustedes, y entonces alguna cosa que hay guardada dentro de mi corazón, que no he dado el perdón, que no me he perdonado a mí mismo, es como una cadena que me va envolviendo, me va envolviendo, me va envolviendo hasta que me esclaviza. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Él rompe esas cadenas y nos liberamos, ¿verdad? Y seguimos caminando libremente y ya nos sentimos diferentes, nos sentimos otras personas, pero pasa algo raro. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué no podemos avanzar con la misma ligereza y rapidez que el Señor quiere? ¿Por qué a veces tenemos que enfrentar situaciones una y otra y otra y otra vez? ¿Será que hay algo por allá escondido y esa cadena todavía está atada en nuestro tobillo? Y por eso nos enredamos, por eso nos caemos, por eso flaqueamos, por eso nos llenamos de temor, de miedo, por eso no podemos entender muchas cosas espiritualmente, por eso tenemos luchas en nuestra carne. Yo pido hoy al Espíritu Santo de Dios que nos revele qué es lo que hay allí escondido, que no hemos sacado en nuestro corazón y que aún nos está subyugando y nos está haciendo esclavos, esclavos del odio, esclavos del rencor, esclavos de la miseria, hermanos. Mire, primera de Juan 4:8, ¿qué dice?
Vamos a ver primera de Juan 4:8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Fácil y sencillo. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y hoy veíamos en un pasaje de Lucas que dice que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Simón Pedro dice: el Hijo de Dios. Esta parte me recuerda mucho ese pasaje, porque nosotros todos aquí somos hijos de Dios. No tengo la menor duda de eso. Pero ¿realmente nos estamos comportando como hijos de Dios? ¿Estamos amando? La palabra es clara, no lo estoy diciendo yo. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una manera diferente de decirnos que no puede haber ningún sentimiento malsano en nuestro corazón, no puede haber odio, no puede haber falta de perdón, hermanos. Tercer propósito del por qué fuimos creados. El tercer propósito dice que fuimos creados para manifestar el poder reconciliador y sanador del amor. Vamos a entenderlo nuevamente. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer propósito del por qué fuimos creados dice que fuimos creados para manifestar el poder reconciliador y sanador de Dios. Tal vez usted se puede estar cuestionando: a ver, espere un momento. Yo tengo entendido que el único que reconcilia y sana es el Señor. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿usted qué está diciendo, Carlos? Voy a leerlo nuevamente. Dice que fuimos creados para manifestar el poder reconciliador y sanador del amor. Usted y yo tenemos el compromiso como hijos de Dios, como aceptos en el eterno, como aceptos en el amado, de reconciliar, escucha bien, de reconciliar y de sanar a través del amor. Escucha bien esta parte: a través del amor. ¿Me lo puede explicar mejor? Vamos a decirlo de otra manera. Usted y yo fuimos creados para manifestar. Ahora lo decía que manifestar es sacar, mostrar, revelar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manifestar? ¿Qué es lo que tenemos que revelar? Ese poder que actúa en nosotros, que nos reconcilió a través de Cristo con el Padre. Dice la palabra que nosotros, usted y yo, somos embajadores, representantes de Cristo en la tierra. Entonces, si el amor está en nosotros, si Cristo está en mí, yo tengo el poder, por la gracia y la misericordia de Dios, de ser un reconciliador, de ser un sanador. Vamos a reconciliar al mundo. Vamos a reconciliar a nuestros seres queridos. Vamos a reconciliar a nuestro entorno inmediato. Lo más importante, reconciliémonos primero nosotros. Cristo ya vino y nos reconcilió con el Padre. Ahora es tarea nuestra reconciliarme con las personas con quien tengo contiendas. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo, hermanos? Dije que todo el mensaje habla del perdón. No puedo guardar, es que fulano me hizo aquello, o es que yo hice esto. El Señor ya nos perdonó. Ahora nos corresponde a nosotros perdonarnos a nosotros mismos, porque el enemigo es sutil, dice la palabra, ágil como una serpiente, y nos pone pensamientos, cosas del pasado,
acuérdese lo que usted le hizo a tal persona. Acuérdese del sufrimiento que causó. Acuérdese de esto, acuérdese de aquello. Esos pensamientos hay que derribarlos. Son argumentos contrarios que se quieren levantar contra el poder con el cual usted y yo hemos sido embestidos. Tenemos que derribar esos argumentos. Yo soy llamado a reconciliar. Hermanos, ¿ustedes se imaginan el privilegio tan grande que tenemos? Para reconciliar y para sanar. Vamos a sanarnos emocionalmente. Vamos a sanarnos emocionalmente. ¿Qué hay en su pensamiento y en su corazón que los mantienen cautivo? ¿Qué hay en su pensamiento y en su corazón que lo mantienen esclavizado? ¿Qué hay en su corazón abierto allí una herida profunda que le causa dolor, que le causa amargura, que le causa tristeza? Pero lo más delicado, ¿qué hay allí en su corazón, hermanos, que causa rencor y odio y que no le permite perdonar? ¿Qué hay en nuestros corazones que no nos permite perdonar y ser perdonados? La palabra dice que somos más que victoriosos porque el Señor ya nos dio la victoria. Entonces, en otra palabra o de otra forma de interpretar a Juan 3:16, podemos decir que Dios vino en la persona de Cristo y nos dio sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan de las 3 preguntas que dije que eran como las que más nos formulábamos? Cristo no solamente viene en la cruz y paga nuestros pecados, ahora tenemos y nos da una vida nueva, sino que nos da un sentido de pertenencia, de saber quiénes somos, hijos del Rey. Linaje escogido de Dios. Somos sus representantes, nos da un sentido de pertenencia. Ahora yo tengo la capacidad y la gracia por medio del Espíritu Santo de Cristo de reconciliar y de perdonar, de sanar heridas. Cuando Cristo me perdona, entonces Él nos reconcilia. Ahora es nuestra tarea perdonar a otros para reconciliarnos con ese hermano. Perdonarnos a nosotros mismos para que nosotros podamos ser un canal de reconciliación. Porque si usted no se ha perdonado a usted mismo, hermano, usted no tiene, perdóneme, usted no tiene la autoridad para ir y dar perdón, para ir y reconciliar, para ir y sanar. ¿Me está entendiendo por qué es tan importante este mensaje, hermano? De perdón, de reconciliación. Entonces dice que cuando Cristo nos perdona, nos reconcilia ¿con quién? Con el Padre, y nos sana ¿de qué? De todas nuestras heridas, y nos da libertad, nos da un perdón que no merecemos y sana nuestras heridas. Entonces ahora nosotros tenemos que ser parte de ese bálsamo, tenemos que ser ese rocío del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros, porque la palabra lo dice: y entonces correrán ríos de agua viva. Y seremos como una fuente que riega en el desierto. ¿Y cuál es el desierto, hermanos? Esas tierras áridas donde no hay aguas. Esas tierras áridas que se están secando, son muchos y miles de hermanos, miles y miles de humanos, de personas allá afuera que están viviendo en un desierto, en una tierra árida, por la falta del perdón, por la falta del amor. ¿Por qué no dejamos que Cristo siga haciendo la obra y que cosas más grandes y poderosas Él haga a través de nosotros? Entonces tenemos un principio espiritual. Vamos a ver el principio espiritual, por favor. Aquí con esto tenemos un principio espiritual. Presten atención a esto, hermanos. Recibo, reflejo y reproduzco. Cristo estableció este principio. Cuando Él vino a la tierra, cuando Dios vino a la tierra a través de Cristo,
Él estableció este principio. Él recibió del Padre, y lo que recibió del Padre, eso mismo reflejó. Él no solamente lo hablaba, él no solamente iba predicando la palabra poderosa de Dios, él iba haciendo, él iba actuando, él iba demostrando. ¿Qué es reflejar? Mostrar. Lo que yo soy, lo que Cristo era, eso, su esencia fluía a través de él, lo reflejaba y lo reproduce. Dice, reproduzco. Cristo se reprodució y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el final de los tiempos, hasta su próxima venida. Él se está reproduciendo a través de cada uno de nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a mirarlo bajo el contexto personal, el siguiente. Ahora, este mismo principio espiritual vamos a verlo a través de nosotros. Ya sabemos que Cristo entonces recibió, reflejó y reprodució. Ahora veámoslo a través de nosotros. El mismo contexto, el mismo principio espiritual. Yo recibo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero yo qué recibo? ¿De qué está hablando, Carlos? Yo soy un receptor. Ustedes son receptores. Todos hemos recibido. La palabra la recibimos. Vamos a mirar Santiago 1:21 y luego regresamos. Santiago 1:21 dice en la Nueva Traducción Viviente. Me encantó esta porción y por eso yo soy amante de la Reina Valera, pero me gustó esta Nueva Traducción Viviente. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Hoy, bajo el contexto que estoy predicando, lo malo y lo sucio es el odio, es el rencor, es el resentimiento, es la maldad, es la envidia, son los frutos de la carne. Quitémoslo, desechémoslo, dice la Reina Valera. Desechen, quiten entonces todo lo sucio y lo malo. Escuchen, y acepten con humildad la palabra. Aquí viene el banquete que Dios les ha sembrado en el corazón. Aceptemos con humildad la palabra que Dios sembró en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Hay varias cosas importantes y voy a tratar de ser breve. ¿Qué es lo primero que quiero ver? Que esta palabra no la sembró un hombre, no la sembró ningún predicador, ningún pastor, ningún líder, ninguno de nosotros. Esta palabra fue sembrada a través de la misma persona de Dios. Él mismo se tomó la molestia de sembrarla en cada uno de nosotros. La Reina Valera dice, la palabra que les fue implantada. Cuando vi esta primera porción en Reina Valera, yo me imaginaba un implante. Y vemos ahora en la ciencia moderna cómo a una persona le implantan el corazón, le implantan un riñón, le pueden implantar un hígado, le pueden hacer trasplantes. Eso es un implante, ¿verdad? Pueden hacer implantes estéticos también. Entonces comentaba con mi esposa hace varios meses, cuando el Señor me llevó a esta palabra, aquí hay algo, pero yo sé que hay algo más profundo, me falta. Y ella compartió conmigo una visión que tuvo, que el Señor la llevó meditando no sé en qué cosas, pero el Señor la llevó a este punto de que cuando el óvulo, sabemos todo qué es el óvulo, ¿verdad? Para no explicarlo escuetamente. Entonces, cuando el óvulo se fecunda, humanamente, usted y yo, el hombre y la mujer, dan vida a ese óvulo. Pero viene una luz de lo alto y entra a ese óvulo. Y cuando entra, da vida, se origina, florece una vida. Ese es el implante del cual habla la palabra. Esa es la palabra que Dios siembra en cada uno de nuestros corazones.
pero la siembra con un propósito. Dios lo ha sembrado en el corazón, ¿para qué? Porque tiene el poder de salvar nuestra alma. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces, si regresamos al contexto anterior de los principios del recibir, Dios ha dado esa palabra y nosotros la hemos recibido. Luego tenemos entonces ese otro contexto espiritual que es precisamente reflejar. Ok, si ya he recibido la palabra, ¿qué tengo que hacer? Reflejarla, mostrarla, de la misma manera como Cristo lo hizo. Voy a mostrar ¿qué? Voy a mostrar las buenas obras que Cristo ha hecho en mí a través del poder del Espíritu Santo. Para que lo entendamos rápidamente, veamos Efesios 2:10 con la misma Nueva Traducción Viviente. Dice: pues somos, escuchen, la obra maestra de Dios. Cuando yo leí por primera vez esta parte de esta versión, somos la obra maestra de Dios, ¡wow! Yo estoy maravillado de ver la creación del mundo, las maravillas del universo. Hay unas cascadas espectaculares, hay una parte de la naturaleza que es brillante, es espectacular. Hay algo tan sencillo como es ver cómo un pétalo empieza a crecer, se abre y sale una flor hermosa. Vemos en medio de la naturaleza cómo se crea no solamente la fauna, también la flora. Vemos la creación a través de los animales, pero esto sobrepasa todo, hermanos. Dice que nosotros, usted y yo, somos la obra perfecta de Dios y que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos creación nueva. La Reina Valera dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero con un fin y un propósito, a fin de que hagamos las cosas buenas que Cristo preparó para nosotros tiempo atrás. La Reina Valera dice que para que manifestemos las buenas obras que el Señor predestinó que a través de nosotros se manifestara desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que usted y yo estamos llamados a reflejar? Las buenas obras. No las obras de la carne, las obras del Espíritu. Y dice el tercer principio que reproduzcamos. Bueno, ¿y yo a quién voy a reproducir? A Cristo Jesús. ¿Y cómo voy a reproducir a Cristo Jesús? Haciendo lo que Él nos encomendó a usted y a mí. Pero aquí hay algo que quiero compartirlo. ¿Qué estoy reflejando? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? ¿Qué estamos reflejando? Yo no puedo reflejar lo que no vivo. Ese es un principio, esa es una ley. Yo no puedo reflejar lo que no vivo. Y si lo que yo vivo, eso estoy reflejando, entonces eso es lo que reproduzco. ¿Sí me están entendiendo? Lo voy a repetir. Si yo no puedo reflejar lo que no vivo. Y lo que yo vivo, eso es lo que estoy reflejando, pero viene algo aún más pesado. Eso mismo es lo que yo estoy reproduciendo. Entonces, yo no puedo mentirle a Dios. Yo no puedo engañar al Espíritu Santo de Dios. Yo puedo engañarlos a ustedes. Ustedes me pueden engañar a mí. Pero dice que manifiestas son las obras de la carne o manifiestas son las obras del Espíritu. Entonces, por muy buen mentiroso que yo sea, yo no puedo manifestar una cosa diferente a lo que yo soy, a lo que yo estoy viviendo, lo que hay dentro de mí. ¿Me entienden? Entonces, si yo estoy manifestando lo que yo soy como cristiano, eso mismo es lo que voy a reproducir. Entonces, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy transmitiendo?
¿Y qué estoy diciéndole a la gente, a mi entorno inmediato, a mis hijas, a mi esposa, a mis amigos, a mi familia, a los creyentes y mucho más a los que no creen? Eso mismo es lo que yo estoy reproduciendo. Cuidado, hermanos, porque si nosotros no dejamos que el amor de Cristo, reconciliador y sanador, fluya a través de nosotros, entonces lo que yo estoy reproduciendo y lo que yo estoy reflejando es odio, rabia, rencor, resentimiento, falta de perdón, falta de humildad, orgullo, egoísmo. Y eso es lo que la gente me va a seguir, porque usted y yo somos modelos a seguir, hermanos. Nadie nos lo dice, pero lo vemos. Nosotros cuando caminamos, cuando hablamos, cuando actuamos, estamos representando a Cristo. Y lo que nosotros hagamos, eso es lo que la mayoría de la gente va a hacer. ¿Qué autoridad hay entonces en nosotros si estamos manifestando las obras de la carne y no las del Espíritu? Queremos reconciliar al mundo, pero no nos hemos reconciliado nosotros mismos. Queremos hablar de amor, queremos exigir amor, pero no lo hay dentro de nosotros. Porque toda persona que no perdona no tiene a Cristo, no tiene amor en su vida. Este es el llamado, hermanos, que Cristo hoy nos está haciendo, iglesia, que hay que perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó a nosotros. Y aquí está el cuarto y último propósito de este mensaje. Hemos sido creados para perdonar. ¿En cuál de estos cuatro propósitos nos encontramos? O mejor, ¿cuál de estos propósitos establecidos por Dios nos estamos saltando? ¿En cuáles de estos cuatro propósitos estamos siendo desobedientes? ¿En cuáles de estos cuatro propósitos de nuestra creación estamos defraudando y deshonrando al Padre? Estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nuevamente Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no dice que en Él crea, sino es un presente constante todos los días, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, a veces queremos, sin darnos cuenta, suplantar a Dios. La palabra amor en la Biblia está escrita más o menos unas 300 veces. Siguiente, ¿qué es el amor? El amor genuino perdona. El amor genuino perdona. El amor genuino perdona. El amor genuino perdona. Cristo vino, se hizo hombre y mostró el amor genuino a cada uno de nosotros cuando murió en la cruz, perdonando nuestros pecados, no tomando en cuenta todas nuestras injusticias y nuestros tapos sucios, no tomando en cuenta que nosotros estábamos condenados a muerte y a una muerte eterna, a estar separados por la eternidad de Dios. Él vino y nos perdonó con un propósito de reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y ese es el propósito que debe haber en cada uno de nosotros: reconciliar al mundo con Cristo. Recuerde lo que dije, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Vamos a ver el último verso de este mensaje, Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, verso del 30 al 32. Dice, estamos todos ahí, ¿verdad? Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando dejamos que sean manifiestas, que sean reveladas y que se reproduzcan las obras de la carne: contiendas, iras, disensiones, pleitos, herejías, maldad, falta de perdón,
Allí estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Y aquí está hablando el segundo regreso de Cristo, cuando este cuerpo será redimido en un cuerpo glorioso. Dice, ¿qué dice el siguiente? Quítese de vosotros, quítese toda ¿qué? Amargura. Somos amargados, hermanos. La falta de perdón nos hace amargados. La falta de perdón nos llena de enojo. La falta de perdón nos llena de ira. La falta de perdón, hermanos, nos lleva a la gritería y a la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Vulgares, palabras malas, correcto. Cosas hirientes que salen de nuestra boca. Hoy Salvador lo decía, hay que cuidar más de lo que entra que de lo que sale. Palabras hirientes, perversas, llenas de maldad, que hieren, que ofenden, que pisotean a la gente, que menosprecian a la gente. ¿Y el Señor Jesucristo vino a menospreciar? No. Entonces dice que quítese de nosotros toda amargura, escuche bien, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. ¿Cómo somos de maliciosos, hermanos? ¡Wow! Dice el último verso, antes sed benignos. ¿Quiénes? Unos con otros. Dice, mejor lo que tienen que hacer, en vez de seguir esas corrientes, sean benignos unos con otros. ¿Y cómo somos benignos unos con otros? ¿Cómo y cuándo? Por nuestra manera de hablar es el cómo, pero el cuándo es cuando perdonamos. Cuando no tomamos en cuenta sus delitos, sus ofensas, sus maltratos. Cristo vino y no tomó en cuenta eso. Él nos perdonó y nosotros estamos llamados a perdonar. Y este llamado, esta palabra nos cae dura a los pastores. Aquí ya vemos 3 pastores y los que seguramente después verán el video van a ser muchos pastores. Nosotros estamos llamados a ser reconciliadores y a perdonar. Y yo soy el primero que me pongo en la lista y al frente de la línea. Yo tengo que ser reconciliador y ser perdonador. Porque el Señor a los que nos llamó y a los que nos predestinó como pastores, estoy hablando solamente como pastores, nos hizo un llamado, pero ese llamado está lleno de responsabilidades. Entonces, si nos tocan puras ovejitas, bendito sea la gracia del Señor. Pero si nos tocan cabritas, como cabritas, ¿cuál es nuestro deber? Quitarles esa falsa identidad, darles la identidad que Cristo nos dio a nosotros. Que ellos dejen de verse como cabritas y que se vean como lo que son, como ovejas. Dice la palabra entonces que seamos benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cuándo muestra misericordia, hermano? Cuando el Señor vino y mostró misericordia por un pueblo que de labios le alababa, le adoraba, pero que sus corazones estaban lejos de Él. Cuando vino Cristo y mostró misericordia por un maloliente, por un podrido, por alguien que no tenía valor como yo. Cuando vino y murió en la cruz y me dice, Carlos, yo te tomo maloliente, así, con tus trapos inmundos, venga, como hace el buen pastor, yo voy a sanar tu herida, yo voy a quitarte esos trapos de inmundicia y yo te voy a dar una vestidura nueva. Yo te voy a dar una identidad nueva en Cristo Jesús. Lo que hay en mí, dice el Señor, recíbalo, tómelo. Tenga una identidad, un sentido de pertenencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos.
Gracias, Señor. Eso es tener misericordia. Y dice, misericordia ¿con quién? Unos con otros. Dice que seamos perdonadores unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Tenemos que ser perdonadores de la misma manera como Cristo nos ha perdonado. Pero ¿sabe qué encuentro yo, hermanos? Y esto es un pensamiento personal. A lo largo de mi vida, desde que conocí el poder de la palabra de Dios, desde que Él vino y me rescató, lo he comprobado que es más fácil recibir el perdón de Dios que el de los hombres. Cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, Él no nos reprocha. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él no nos argumenta, Él simplemente nos dice, estás perdonado. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Pero cuando yo tengo que irle y pedirle perdón a un hombre por algún delito, por alguna maldad, por algo inapropiado, por una mala palabra, ¿cómo cuesta que esa persona nos perdone? O mejor, ¿cómo nos cuesta dejar fluir el perdón de Dios? ¿Cómo nos cuesta perdonar, hermanos? ¿Se cree usted con más autoridad que Cristo? ¿Se cree usted más digno que Cristo? ¿Que no puede perdonar? Cristo lo perdonó todo. En el libro de Pedro, en una de sus epístolas, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, si estoy dejando que fluya el amor de Cristo en mí, y si es lo que yo quiero reflejar, lo que yo quiero manifestar y lo que yo quiero proyectar, lo que yo quiero reproducir, ¿por qué no soy capaz de perdonar? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿No sabe que la falta de perdón al primero que le hace daño es al que no perdona? Mi esposa me puede herir profundamente y yo puedo empezar a almacenar esa herida en mi corazón y no la perdono. Y resulta que ella fue, después de que me hirió, fue a los pies de Cristo, se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname por esto que le dije a mi esposo. Me arrepiento, Señor, perdóname. Y el Señor bien la perdona, pero yo no la perdono. ¿Esa falta de perdón de mi parte hacia ella la está afectando a ella? No, ella está feliz, está sanada, porque ella hizo lo que tenía que hacer, pedirle perdón a Dios. Mas sin embargo yo no le he dado el perdón y yo todavía sigo con esa herida en mi corazón. ¿Quién se está haciendo más daño? El que tiene que dar el perdón. De la fuente donde tiene que fluir el amor, donde tiene que fluir el perdón. Entonces, hermanos, perdonemos. Sea cualquiera el agravio, sea cualquiera la falta, sea el dolor más profundo que esa o esas personas hayan causado a su vida. Yo voy a decir algo: ponga en una balanza el dolor que usted tiene por eso que esa persona le causó, y ponga en otra balanza el sufrimiento, el dolor que Cristo padeció por usted y por mí. ¿Cuál pesa más? ¿Quién padeció más? ¿Quién sufrió más? ¿Quién fue menospreciado más? ¿Usted o Cristo? Mas sin embargo, Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad y de toda inmundicia. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor, y vamos a pedirle a nuestro amado Redentor que rompa las cadenas de esclavitud que aún nos tienen subyugados. Padre, rompe esas cadenas,
Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes perfectamente, porque tu palabra lo dice, que tu Espíritu Santo conoce aún hasta lo más profundo de Dios. Si conoce aún lo más profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer a este pobre mortal, Señor? Muéstrame aquello que me tiene atado y esclavizado, que no me deja avanzar, que no me deja ser feliz, que me mantiene en amargura. Líbrame, Señor, rompe esas cadenas. Quita todo orgullo y toda falta de perdón de mi vida, porque yo sé, Señor, que el orgullo y la falta de perdón se convierten en un ídolo. Y yo no quiero que ese ídolo se levante en mi vida, gobierne mis pensamientos, gobierne mis palabras, y sí que menos que gobierne mi corazón, Señor. Hoy yo te entrego ese ídolo de orgullo y de falta de perdón. Sácalo de mi corazón. Hoy yo vengo y lo sacrifico en el altar. Hoy te lo entrego, Señor. Pero libértame, Padre, para que yo sea un canal de bendición y no de maldición. Hermanos, si hay algo en su vida que usted tiene que entregarle a Cristo, yo lo invito para que venga, pase al frente, pase al altar, entrégueselo al Señor. No lo va a entregar a ninguno de los pastores que estamos aquí, lo va a entregar al Señor. Es el Espíritu Santo de Dios el que hoy te llama, el que hoy quiere tocar las puertas de tu corazón y te dice: ábreme tu corazón para sanar tus heridas, para cicatrizar esas heridas profundas que el mundo te causó. Yo estoy aquí para sanarte, para librarte del dolor y de la amargura. Yo di mi vida por ti, dice el Señor. Yo te amo y mi amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. No dejes, Señor, que ninguno de nosotros salgamos de aquí hoy sin entregarte a ti cualquier ídolo de falta de perdón, de orgullo y de resentimiento que está estropeando nuestra relación contigo, Señor. Convéncenos de pecado, porque solo es tu poder y tu Santo Espíritu. Perfecciónanos cada día más a la altura de Cristo, Señor. Queremos modelarte como tiene que ser, Padre. Libértanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.